El anhelo humano por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Amanecer del 2 de junio del 10º día de Tensho. El enemigo ingresó al templo Honnoji. ¿Esto es una rebelión? ¿Quiénes son? Parece ser el ejército de Akechi. Es inevitable. Ante el ataque de Akechi Mitsuhide en su intento por unificar a todo Japón, Oda Nobunaga se suicida. Esto ocurrió en el templo Honnoji. Envuelto en llamas, junto con Nobunaga y sus vasallos, el templo Honnoji quedó destruido. El templo sobrevivió a varias catástrofes desde que se fundó hace 600 años. Sus tesoros nacionales se pasaron de generación en generación entre reconstrucciones y restauraciones. Y también los objetos que dejó Nobunaga, los cuales observaron el mundo desde una posición altiva. La montaña Funaoka-yama alguna vez fue un lugar sagrado de Kioto. En el santuario Takeisao Jinja, sobre la montaña Funaoka-yama, Nobunaga es adorado como un dios. La realidad no es más que un sueño, una ilusión. En esta ocasión visitaremos lugares asociados a Nobunaga y exploraremos la historia de Nobunaga y los tesoros nacionales que se conservan hasta nuestros días. Esta es la calle Oikedori, en el centro de la ciudad de Kioto. A la entrada de esta calle comercial, donde la gente local se funde con los turistas que van y vienen, se eleva el templo Honnoji, frente a una bulliciosa sala de juegos. Es el templo principal Honnoji. Como templo principal de la secta Hokeshu, es el sitio principal de veneración para el ciudadano común. El bullicio de la ciudad disminuye tan pronto uno posa sus pies en los terrenos del templo. ¿Cuándo se fundó el templo Honnoji? Fue el sacerdote Nichiryu del templo Honnoji en 1415, exactamente hace 600 años. Desde entonces se ha incendiado en numerosas ocasiones y fue posteriormente reconstruido. El famoso incidente del templo
Onnoji de 1582 fue una de esas ocasiones. Entonces, el incidente de Honnoji no fue el único incidente en que este templo se incendió. Hoy día hay 7 subtemplos en este complejo, pero en aquel momento en que se lo trasladó hasta este lugar, pudo haber más subtemplos aquí. En aquella ocasión en que Oda Nobunaga fue cercado con el incidente Honnoji, el templo se encontraba en Nishinoto-in, en las 2 cuadras que hay entre las calles Sanjo y Takoyakush. Intentaron reconstruirlo allí, pero debido a las políticas de Toyotomi Hideyoshi en Kioto, debían trasladarlo aquí. Aquí vemos a dónde lo trasladaron. Esta es la calle Teramachi y este es el río Kamogawa. Todo esto de aquí era ribera. Y todo aquí alrededor, en paralelo al Teramachi, estaba el templo Honnoji. Pese a que originalmente cubría esta amplia área, con el movimiento antibudista de comienzos de la era Meiji, la propiedad se redujo. En aquella parte que fue reducida es donde ahora se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. Luego de eso, varios acontecimientos, como la expansión de la calle Oikedori, la redujeron aún más, hasta la mitad de lo que fue su terreno original. Esta 7ª encarnación del templo principal se erigió aquí durante el 3er año de Showa. Es una estructura de madera inmensa que dicen incorpora diferentes formas estilísticas del periodo Muromachi. Una atmósfera solemne reina en el interior del salón. ¿Cuáles habrán sido algunas de las dificultades que tuvieron durante su reconstrucción? Este sitio se incendió en el Ganshi no Taika, el gran incendio del periodo Genshi, durante el incidente de Hamaguri-Gomon. Luego hubo un intento de reconstrucción, pero llevó demasiado tiempo. Se comenzó durante Taisho VIII, en 1919, y se terminó en Showa III, en 1928. Shunichi Amanuma, un profesor de la Universidad de Kioto, dirigió la reconstrucción. Y creo que fue reconstruida siguiendo las mismas dimensiones de la estructura original. No obstante, en los detalles, utilizaron una combinación de Senshuyo, estilo Zen tradicional, el conocido Daibitsuyo, estilo budista, en Wayo, estilo japonés. A este estilo se lo conoce como mixto. Los hijiki, los soportes, sobresalen de los pilares. A estos se los llama sashi hijiki, ménsulas. Y si se fijan lugares como la famosa Nandai Moin, la entrada principal del sur, del salón Daibutsu en Nara, verá la misma construcción que aquí. Y siguiendo esa línea, observen las formas laterales. Hay soportes que descansan sobre un bloque de forma cuadrada, pero la forma redondeada de los soportes de este otro lado es diferente. Los redondearon por completo, de arriba a abajo. Esta es una característica del Senshuyo, estilo Zen tradicional. Entonces aquí vemos elementos de Senshuyo, estilo Zen tradicional, Daibutsuyo, estilo budista, y tenemos también las vigas o la fachada, que son de estilo Wayo, estilo japonés. Esta es una forma de construcción sin igual y es obra de precursores en arquitectura de templos budistas de la era moderna. Esta es una estructura importante, sin lugar a dudas.
pues incorpora elementos de diferentes formas artesanales del Japón antiguo. Más hacia adentro del salón principal se enclaustra el alma de Oda Nobunaga. Este monumento se erigió por pedido de Nobutaka, el tercer hijo de Nobunaga. ¿Cuál sería la relación entre Nobunaga y el templo Honnoji? En la época en que el señor Nobunaga vivía, el sacerdote principal del templo Honnoji era Fushimi no Miya, quien guardaba relación con la corte imperial. Una de las razones de esta estrecha relación se debía, seguramente, al plan de Nobunaga de unificar a todo Japón. Y para lograrlo necesitaba tener vínculos cercanos con la corte imperial, pues solo así lograría afianzarse. La segunda razón es que Nobunaga quería usar armas en la batalla, y el nitrato de potasio que necesitaba para la pólvora podía encontrarlo en los subtemplos de Honnoji, en la isla Tanegashima y en los templos que guardaban fuerte relación con Honnoji. Y lo cierto es que Nobunaga solía usar estas rutas a menudo. Uno puede observar aquí la audacia de Nobunaga. Más allá del santuario a Nobunaga, se eleva otro monumento dedicado a los vasallos que perdieron la vida en el incidente de Honnoji. Hay algunos que creen que la ubicación actual de Honnoji es donde tuvo lugar dicho incidente, pero en realidad ocurrió en otro lugar. El incidente de Honnoji tuvo lugar en las cercanías de Shijo Nishinotoin. Un monumento de piedra marca el sitio donde solía estar el templo Honnoji. Al regresar, echaremos un vistazo a los numerosos y preciados artículos que se conservan aquí en el templo Honnoji. El templo Honnoji fue destruido 5 veces a causa de guerras e incendios, y lo reconstruyeron 7 veces. Este es el Daihouden Houmotsukan, el gran salón de conservación de tesoros. Aquí se exhiben muchos finos artículos que en el pasado fueron protegidos incluso con vidas humanas. Esta es una imagen de Tadanobu de pie, pintada por Tadanobu, el padre de Kano Eitoku. Uno encuentra pintadas sobre estos trozos en papel en forma de abanico representaciones de leyendas clásicas chinas.
Estos jarrones fueron cocidos en Kitokuchin, en China, una zona famosa por su producción de porcelana. Tienen colores intensos y diseños en rojo característicos de la dinastía Ming, durante la cual fueron creados. Este es un retrato de Nobunaga que se conserva en el templo Honnoji. A diferencia de la mayoría de los retratos que uno ve en los libros de historia, este tiene una expresión inusual y no tiene bigotes. Hay muchos artículos vinculados a Nobunaga aquí en el templo Honnoji. Esta armadura de un vasallo de Nobunaga fue legada de generación a generación por los clanes Tsuda y Obari. Este es un quemador de incienso Kirin, que nos llegó de Nobunaga. Es un artículo muy antiguo, hecho en la dinastía china Qin, anterior al nacimiento de Cristo. Este Tenmoku Chaban, o bol para té, era el favorito de Nobunaga. Quizás Nobunaga disfrutaba del té mientras soñaba con una nación unificada. Este sapo de 3 patas viene de una historia misteriosa. Era el quemador de incienso favorito de Nobunaga. La noche anterior al incidente de Honnoji, como si fuese un anuncio de un disturbio, se dice que de pronto se oyó un clamor. Era el peligro acercándose a Nobunaga. ¿Cómo es que ocurrió el incidente Honnoji? Creo que el incidente de Honnoji fue la culminación de 2 poderosas situaciones. Una de ellas era que Nobunaga había estado presionando constantemente a la corte imperial, generando así un efecto rebote que despertaría en algunos el deseo de restaurar el Shogunate Ashikaga y el retorno al viejo modelo. Creo que la gente se exasperó entre sí, incluyendo a Akechi Mitsuhide, y que así se originó el incidente de Honnoji. La otra situación era la conexión jesuítica. En ese entonces, Nobunaga estaba involucrado en relaciones diplomáticas con Portugal a través de los jesuitas. No obstante, justo 2 años antes del incidente de Honnoji, hubo una crisis que dio lugar a que Portugal se anexara los territorios españoles. ¿Cómo resolver esta situación internacional? Fue otra preocupación para Nobunaga en sus tiempos. El objetivo definitivo de España era dominar la China Ming. Y creo que pedían a Nobunaga que prestara sus fuerzas para la conquista de China. Pero Nobunaga se negó. Entonces España y los jesuitas tomaron distancia de él y se lanzaron a la búsqueda de otro gobernante. Creo que Hideyoshi fue quien resultó elegido. Y creo que el incidente de Honnoji estuvo relacionado al entramado de esas negociaciones. Este profundo análisis del señor Abe es único y fácil de comprender, ¿no lo creen?
Al regresar, ahondaremos en algunos de sus textos, incluyendo el Honnoji-gire, un tesoro nacional. Este es el Honnoji-gire, que llega aquí de manos del templo Honnoji. Fue escrito por uno de los más grandes calígrafos, conocido como Sanseki, Fujiwara no Yukinari, o Kosei, según su seudónimo. Esta obra pertenece a finales del período Heian. En este rollo, compuesto de 4 pergaminos unidos, transcribieron Kanbun, escritura china clásica, en caligrafía de estilo japonés. Es una escritura o caligrafía ejemplar, algo que la aristocracia del período Heian solicitaba mucho. La escritura Sho es el arte de la línea y del kirikuchi, es decir, diferentes trazos del pincel. Eso nos explica Kajuyu Kuiseko, un calígrafo japonés consagrado. ¿Qué hay escrito en el Honnoji-gire? Durante este periodo alcanzaron su auge la poesía kanji, poesía de estilo Han o de estilo chino, y la kanbun, escritura china. Gente que estaba por encima de él sumó el Ono no Takamura, un acento del Ono no Komachi al Sugawara no Michisan y a una persona llamada Kino Haseo, y esta es una parte transcripta Kosei de sus escritos. Originalmente eran muchos más, pero este renombrado Honnoji-gire es lo que quedó. Sugawara no Michisane y Hono no Takamura eran ambos maestros del arte del kanji. Este es un kanji de sus predecesores, según lo transcripto en la caligrafía de Fujiwara no Yukinari, Kosei. En principio, ¿qué es lo que uno debe apreciar del Sho? Desde tiempos de antaño, la Sho, escritura caligrafía, fue llamada el arte de la línea. Nadie la llamó arte de la forma. Uno se siente atraído por los movimientos de las líneas, pues esas líneas son hermosas. Kosei en particular es la persona que perfeccionó el arte Sho japonés. Tiempo atrás, Kobo Daishi había sido reconocido como un calígrafo consagrado, pero sus formas y sus líneas son un indiscutido estilo chino. Había sido enviado en misión a China y él regresó con este estilo de caligrafía que luego aquí produjeron como en China. No obstante, para cuando dejaron de enviar diplomáticos a China, un estilo de belleza más japonés comenzó a aflorar. La culminación de esto, en todo su esplendor, fue el Sho de Kosei. En ese entonces hubo 3 personas conocidas como los Sansei, los 3 grandes calígrafos. Se trataba de Onono Tofu, el más anciano, Fujiwara Sari y Kosei. Onono Tofu conservaba aún algo de influencia china. Kosei aprendió caligrafía de manera directa de su maestro Onono Tofu. Y Kosei lo superó a este, pues desarrolló un estilo japonés de Sho más elegante y singular. Entonces, dado que Kosei había logrado una Sho con tanta gracia y elegancia, la caligrafía japonesa entró en un periodo de estancamiento luego de él. En la era siguiente, todo se reducía a imitar el estilo de Kosei. Y esto continuó así hasta finales del periodo Heian, atravesando los periodos Kamakura y Muromachi hasta llegar a nuestros días. Si uno mira el carácter para ware, mí mismo, la pincelada se observa gentil, se desliza fácil, sin forcejeos ni esfuerzos desmedidos.
Lo mismo ocurre con el carácter para asobu, jugar. Y también el carácter para naka, centro, fue escrito con una liviandad única. La forma en que ambos caracteres se encuentran muestra un uso gentil y no forzado del pincel. Esta forma de belleza japonesa tan específica se llama belleza guayo, de estilo japonés. Es el epítome de eso, algo que uno podría decir que Kosei perfeccionó. En la historia Genshi se dice que todo solía ser mejor en el pasado, excepto la caligrafía, que es mejor ahora. De hecho, cuenta con palabras el elogio de ese entonces. Imame kayo memo kagaya kumade miyo. Y eso, de hecho, se refiere a la caligrafía de Kosei. En aquellos días, esto se consideraba muy imamekaji, o moderno, así como maravilloso, pues hacía que los ojos de uno brillen. Memo kagayaku. Incluso Murasaki Shikibu estaba sorprendido. ¿Qué tipo de persona era Fujiwara no Yukinari? Él era amable y sereno. Una vez estuvo involucrado en una pelea en la que un hombre llamado Sanaketa Fujiwara tomó su sombrero y lo arrojó al suelo. Pero se dice que ni siquiera entonces perdió la paciencia. Era un hombre muy sensato. Pero ¿qué hay de esa teoría que lo vincula a relaciones adúlteras con Sei Shonagon? Sei Shonagon es famosa por ser la autora del Libro de las Almohadas. Y en esa historia hay un episodio que nos deja vislumbrar la relación entre ella y Yukinar, Kosei. Según esta historia, los personajes intercambian de manera epistolar waka, poemas clásicos japoneses y cartas en las que se ponían en la piel del amante del otro. En ese momento, Sei Shonagon era soltera. Se había separado de su marido, lo cual dio lugar a especulaciones de que tuviera un romance con Kosei. Lo que es de destacar es que en sus intercambios epistolares hay una frase, en una de las cartas de Kosei, que dice Niwatori no Nakigoe, el cantar del gallo, que provocó una respuesta de Sei Shonagon en la que le preguntaba si se refería al texto histórico chino de Moushouku. La base de su intercambio constaba de una alusión a clásicos históricos chinos, o de una frase del estilo que disparara una inmersión en el idioma. Juntos ampliaban su comprensión de la poesía y literatura china y el waka. De esa forma, más que un simple romance entre un hombre y una mujer, parece que ellos compartían los mismos valores bien cultivados. Pareciera ser que así era como ambos disfrutaban de su intercambio literario. Entonces parece que Kosei y Sei Shonagon, más que un romance, tenían una relación modesta que se caracterizaba por su voluntad de cultivar en conjunto sus cualidades personales. Al regresar, visitaremos el santuario Atakeisao Jinja, donde se deifica a Oda Nobunaga. Estamos en el noroeste de la ciudad de Kioto. El noroeste de Kioto, en los alrededores de la montaña Funaoka-yama, tomó su nombre del Nishi-jin, debido a que durante la guerra de Onin, los ejércitos occidentales acamparon aquí.
Este es el Gran Torii, arcada del santuario a Shinto, que se levanta a los pies de la montaña Funaoka-yama. Este es el santuario donde se venera a Oda Nobunaga como dios. Pese a que oficialmente se llama santuario Takeisao Jinja, suele conocérselo como santuario Kenkun Jinja o simplemente Kenkun-san. La montaña Funaoka-yama está cubierta de un espeso bosque. El paisaje a su alrededor se ha conservado para que funcione como lugar de descanso para Nobunaga. Ascendiendo por una escalera de piedra, llegamos a la cima. Luego de limpiarnos las manos en un ritual purificador, nos dirigimos al Haiden, o salón ceremonial de oración. Al extremo de un costado del Haiden, salón ceremonial de oración, encontramos el Honden, salón principal de oración. ¿Por qué Nobunaga es adorado aquí, en la montaña Funaoka-yama? Luego del incidente de Honnoji, su criado Toyotomi Hideyoshi, llevó a cabo un fastuoso servicio fúnebre budista en el templo Daitoku-ji. Se dice que fue un funeral majestuoso. Dado que no había restos de su cuerpo físico, construyeron una escultura de madera del señor Nobunaga y cremaron su estatua y pusieron las cenizas de la escultura en la tumba. Entonces se hizo necesario encontrar un lugar donde el espíritu del señor Nobunaga pudiera descansar en paz. De esa forma, tras obtener permiso del emperador de entonces, el emperador Ojimachi, Hideyoshi decretó que la montaña Funaoda-yama, aquí mismo, sería el lugar de descanso eterno de Nobunaga. Y pese a que el emperador Ojimachi decretó que este fuera el lugar de descanso Oda Nobunaga, durante un largo periodo de tiempo no se permitió construir aquí estructura alguna. No fue sino hasta el segundo año de la era Meiji que el emperador sugirió construir un santuario en honor a Nobunaga y que debería ser aquí donde el emperador Ojimachi dictaminó su decreto, en la montaña Funaoka-yama. No se lo llama santuario a Nobunaga ni santuario a Oda, sino que se lo llamó Takeisao o Kenkun Jinja. Entonces, al llegar Meiji, finalmente hubo un santuario. Por cierto, ¿qué significa la leyenda de Kaku Kanpei? Al comenzar la era Meiji, había 20.000 santuarios Shinto.
Hoy su número es mayor. Entre ellos hay 200 que fueron designados Kanpeisha, santuarios que reciben ofrendas del departamento de la Casa Imperial. Había Kanpeisha, Taisha, Kanpei Chusha, Kanpei Shosha y además Bekaku Kanpeisha. Un Bekaku Kanpeisha suele ser un santuario dedicado a un personaje histórico real. El santuario Nikko Toshogu, por ejemplo, es otro Bekaku Kanpeisha que diviniza a una persona real, a un héroe del pasado. Takeisao Jinja es un santuario dedicado a un héroe extraordinario, Oda Nobunaga. Dentro del Haiden o salón de oración se exhiben retratos enmarcados de los vasallos de Nobunaga. Ellos son los criados que aceptaron seguir los valores de Nobunaga y que lucharon hasta la muerte en pos de dichos valores. Para ellos, creo yo, Nobunaga era un héroe carismático. Él fue quien se abrió paso desde la pequeña provincia de Owari y en unos escasos 10 o 20 años alcanzó algo tan ambicioso como el intento de unificar a la nación. Ellos sentían que, de acuerdo a la lealtad que le tenían a Nobunaga, él siempre estaba en lo cierto. Tenían fe de que todo lo que debían hacer era obedecer lo que él dijera. Y eran esa rigurosidad y esa severidad lo necesario para seguir los lineamientos de Nobunaga. Vivieron para ello. Es como si hubieran sido devotos de una religión llamada Nobunaga. Al regresar, aprenderemos sobre Nobunaga según su biografía. Los 15 rollos del Shinshokoki abarcan la historia de Nobunaga desde su juventud y a través de su traslado a la capital hasta el incidente de Honnoji. ¿Sobre qué arrojan luz estos volúmenes? Esta es una biografía escrita por un vasallo de Nobunaga con la intención de dejar registro de la vida de ese señor. De todo el material de referencia vinculado a Nobunaga, este es el principal. El autor era, de hecho, un arquero excelso al servicio de Nobunaga, de manera que sus descripciones de las batallas redundan en detalles que solo alguien que estuvo ahí podría proveer. Creo que quizás Nobunaga en persona le solicitó su escritura, al menos en un principio. Me has sido leal en todo y eres un maestro en el arte de la escritura, así que escribo lo que está ocurriendo. Eso es lo que imagino que Nobunaga le debe haber dicho. Y lo que me hace pensar en eso
es que luego del incidente de Honnoji, su escritura pierde todo brillo propio. 本能寺の変の後から急にですね、新潮後期の記述が薄くなっていくっていうようなことがですね、それを想像させるんですけどね。En los textos de Ota Gyuichi se describe una famosa escena que nos deja vislumbrar cómo operaba la mente de Nobunaga. Esta es una inscripción tanka, o estilo de poesía japonesa, de Atsumori, una danza y un himno guerrero. Se dice que Nobunaga cantaba este pasaje mientras hacía la danza antes de ir a la batalla. ¿Cuáles habrán sido sus sentimientos en relación a esto? Luego del incidente de Honnoji, su criado Toyotomi Hideyoshi llevó a cabo un fastuoso servicio fúnebre budista en el templo Daitoku-ji. Se dice que fue un funeral majestuoso. Dado que no había restos de su cuerpo físico, construyeron una escultura de madera del señor Nobunaga y cremaron su estatua y pusieron las cenizas de la escultura en la tumba. Entonces se hizo necesario encontrar un lugar donde el espíritu del señor Nobunaga pudiera descansar en paz. De esa forma, tras obtener el permiso del emperador de entonces, el emperador Ogimachi, Hideyoshi decretó que la montaña Funaoda-yama, aquí mismo, sería el lugar de descanso eterno de Nobunaga. Y pese a que el emperador Ogimachi decretó que este fuera el lugar de descanso de Nobunaga, durante un largo periodo de tiempo no se permitió construir aquí estructura alguna. No fue sino hasta el segundo año de la era Meiji que el propio emperador Meiji sugirió que debería construir un santuario en honor a Nobunaga y que debería ser aquí, donde el emperador Ogimachi dictaminó su decreto, en la montaña Funaoka-yama. No se lo llama santuario Nobunaga ni santuario a Oda, sino que se lo llamó Takeisao o Kenkunjinja. La vida de un hombre de 50 años, mientras persigue su sueño de unificar la nación. Nobunaga se sintió gallardo, en su auge. En verdad, la vida no es más que un sueño, una ilusión pasajera. Texto de la parte final de Atsumori. El templo Honnoji, que se incendió junto con los sueños de Nobunaga, ha logrado mantenerse en pie gracias a la fe de su gente. El Honnoji-gire, un tesoro nacional, llega a nuestros días y continúa bajo la protección de los amantes de la escritura japonesa y para quienes se trata de un valor ejemplar.